Bueno, sí, listo. Bienvenidos a la audiencia pública para la reforma electoral del Consulado General de México en Los Ángeles. Los secretarios de forma habitual, parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Linares. También nos acompaña de forma habitual el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Estimado embajador Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, doctor Salvador Percastre, cónsul de México en San Bernardino, Ana Valeria Nápoles de la Subsecretaría para América del Norte, a ustedes, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al personal del consulado, gracias por acompañarnos y por su valioso apoyo para la realización de esta audiencia. Compañero Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ciudadanas y ciudadanos ponentes, personas que siguen la transmisión de esta audiencia. Muchas gracias a todas y a todos por su participación y acompañamiento esta tarde. Como es de su conocimiento, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dispuso la creación de una comisión especial de la Presidencia de la República con el fin de trabajar en la construcción de una propuesta de reforma electoral que en su momento será puesta a consideración del Poder Legislativo. Una reforma que ponga al día nuestro sistema electoral, que fortalezca nuestra democracia y mejore su calidad. Una reforma que sea congruente con la lucha del pueblo mexicano por abrir los espacios de participación política y social, por garantizar inclusión, equidad y certeza en los procesos electorales, para asegurar que todas y todos puedan ejercer a plenitud sus derechos. La Presidenta ha querido que para este propósito se realice un amplio y abierto ejercicio de participación ciudadana. No existe una propuesta preelaborada, ni se pretende construir una iniciativa sin tener en cuenta a la ciudadanía. Esta no será una reforma producto de un acuerdo entre élites, de un acuerdo popular. Esa es la razón de estas audiencias en las que cualquiera puede participar para presentar una propuesta concreta, para proponer algún criterio, para expresar críticas o preocupaciones con toda libertad y sin otro condicionamiento que no sea limitarse a los 5 minutos previstos para cada ponente. Cabe decir que si alguien quiere presentar un documento más completo o detallado, puede hacerlo sin ningún problema a través del micrositio de esta comisión. Lo mismo vale para todas las personas que deseen participar en este ejercicio sin importar su lugar de residencia y que por cualquier razón no hayan tenido la posibilidad de asistir a alguna de las audiencias que para este propósito se realizan. Hasta hoy se han llevado a cabo 31 audiencias, 16 en la Ciudad de México y 14 en diversos estados de la República. Y han participado en ellas cientos de personas que representan una enorme diversidad social, política, profesional y geográfica. México no está completo sin nuestros compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, que mantienen un sólido vínculo con sus comunidades de origen, que contribuyen con el país de muchas maneras todos los días y con quienes aún hay deudas históricas pendientes. Los mexicanos que viven en el exterior no solo han defendido su interés y su derecho a incidir en la vida política de nuestra nación, su derecho a votar y ser votados, han dado una contribución muy significativa y generosa a la lucha democrática que consiguió abrir el camino que hoy permite la realización de un ejercicio como el que hoy nos tiene reunidos. Quiero agradecer a ustedes por su participación y presencia y antes de ceder la palabra a nuestros ponentes, quisiera pedir al cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia de la República. Gracias a Pablo Gómez, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral,
Gracias a todos los miembros de la comisión y gracias a todos los paisanos que hoy acuden al Consulado General de México en Los Ángeles para participar en esta primera sesión en el exterior, en esta primera audiencia pública que organiza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Es un honor recibirlos el día de hoy. Quisiera, si me permiten, Lázaro, si me permite Pablo Gómez, hacer de su conocimiento que también nos acompañan en esta tarde de parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el doctor Gonzalo Vadillo. Nos acompaña también de la Secretaría de Relaciones Exteriores la directora de Estrategias y Políticas Públicas para América del Norte en la Subsecretaría para América del Norte, Ana Valeria Nápoles, bienvenida. Nos acompaña también el cónsul titular de México en San Bernardino, Salvador Percastre, bienvenido Salvador. Y nos honra mucho la presencia de la senadora migrante Karina Isabel Ruiz, bienvenida, así como de los diputados migrantes Aniceto Polanco y la diputada Olga Chávez. Yo quiero pedir un aplauso para todos ellos y los compañeros que nos acompañan. Muchísimas gracias, sean bienvenidos todos y enhorabuena. Todo el éxito para esta primera sesión pública. Muchas gracias. Para continuar, ahora le daremos la palabra al doctor Gonzalo Gadolín Moreno, presentando a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy honrado de participar en esta audiencia, por lo que agradezco la distinción a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, su presidente Pablo Gómez Álvarez, y la gentileza del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel por la invitación a estar con ustedes y por su sensibilidad al cambio democrático. La mecánica de la exposición consiste en 5 minutos por persona ponente para expresar sus ideas y sus propuestas. Tendrán al frente un cronómetro que les indicará el tiempo transcurrido hasta por 5 minutos. Contamos con 19 participantes, por lo que les voy a pedir su comprensión y respetar el tiempo de cada uno de ellos. A continuación le doy la palabra al antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, quien desde la Ciudad de México va a dar la palabra a todos y cada uno de ustedes para su ponencia. Adelante, por favor, antropólogo. Muchas gracias, pues comenzamos. Tiene la palabra Macario Ramos Chávez con la ponencia Participación de Mexicanos en el Exterior. Macario Ramos es miembro fundador del Club de Migrantes Uruapan. Adelante. Buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer la oportunidad que nos dan de participar en esta audiencia pública a mi exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, Puro Michoacán, por aquí presente, Pablo Gómez, que nos conocemos ya desde hace algunas décadas en la lucha democrática, y bueno, líderes y activistas de clubes y federaciones migrantes, así como la senadora Xochitl Ruiz y diputados federales, cónsules de Los Ángeles, San Bernardino. Mi ponencia se refiere hacia una ciudadanía plena e inclusiva. Mi participación tiene como objetivo colocar en el centro del debate la urgente necesidad de ampliar y fortalecer los derechos políticos de los millones de mexicanos que residen fuera de nuestra patria, en un contexto global de transformaciones profundas y en un momento crucial para la democracia mexicana. Es imperativo que la voz de los sin voz sea escuchada e incorporada de manera efectiva en la toma de decisiones. México se encuentra en un proceso de cambio estructural sin precedentes
El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado una serie de reformas constitucionales de gran calado que incluyen de manera destacada la transformación del sistema de justicia. Un hito fundamental de este proceso fue la elección directa de jueces mediante voto popular llevada a cabo en junio de 2025, lo que representa el desafío más grande, la urgente necesidad de conectar a las instituciones y la ciudadanía, lo que obliga a repensar los mecanismos de participación para hacerlos más incluyentes y robustos, extendiendo estos esfuerzos a la diáspora mexicana. La relación del mexicano en el exterior con su país de origen ha sido vista a través de invaluables aportes económicos de las remesas, pero esto es solo una parte de la gran contribución económica y social. La estabilidad macroeconómica que representan las remesas, que en el caso de la Comunidad de Estados Unidos pueden superar hasta el 4% del Producto Interno Bruto. Asimismo, frente a un escenario internacional incierto con cambios políticos en países como Estados Unidos que afectan directamente a la comunidad, la falta de una representación política genera un estado de vulnerabilidad. Se necesita una voz formal dentro de las instituciones mexicanas. La reforma electoral es la oportunidad perfecta para institucionalizar la participación en la representación política directa en el Congreso de la Unión, establecimiento de casillas físicas en todas las circunscripciones consulares de alta densidad poblacional mexicana. La lección de la baja participación en las elecciones judiciales es clara. Si no se facilita al máximo el ejercicio del voto, la participación se resiente. Fortalecer la participación de los mexicanos en el exterior no es una concesión, es un acto de justicia democrática y una estrategia de inteligencia nacional. Al hacerlo, México no solo se fortalece internamente con el talento y la lealtad de su diáspora, sino que proyecta una imagen de madurez y modernidad en el mundo. Incluir no es dividir al país, es reconocer que la patria es más grande que su territorio geográfico. La patria también reside en el corazón y la mente de quienes desde lejos siguen contribuyendo a su grandeza. Aprovechemos esta oportunidad histórica para construir juntos una democracia verdaderamente incluyente y sin fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Karina Isabel Ruiz Ruiz con la ponencia Participación de Mexicanos en el Exterior en las Elecciones. Es senadora migrante. Adelante. Muchas gracias, me alienta la porra que traemos. Gracias, mis queridos mexicanos y mexicanas en el exterior. Buenas tardes. En mi calidad de ciudadana que vive en el exterior de nuestro territorio nacional, conozco a detalle la problemática que las mexicanas y mexicanos nos enfrentamos para poder ejercer nuestros derechos político-electorales que nuestra Constitución reconoce. Y que por lo menos desde hace 3 décadas hemos estado luchando, y hoy gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, a través de esta comisión podemos ser tomados y tomadas en cuenta. En virtud de ello, planteo las siguientes propuestas para mejorar la participación de quienes vivimos fuera de México. 1. Transformar la figura de representación proporcional, que comúnmente se le conoce como plurinominal, por la figura de representación ciudadana nacional, la cual tendrá la finalidad de garantizar la representación en el Congreso de la Unión de las minorías, como lo son las y los mexicanos en el exterior, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, entre otros grupos. 2. Que haya una reducción del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados para pasar de 500 a 400 diputaciones, 300 por el principio de mayoría relativa, 100 de representación ciudadana nacional, y dentro de estos 100 curules se reserven 10 para mexicanas y mexicanos en el exterior. En el caso del Senado, pasar de 128 a 96 senadores, 32 por el principio de mayoría relativa,
32 que sean para los segundos mejores lugares y 32 de representación ciudadana nacional, y que dentro de estos 32 espacios se reserven 4 escaños para mexicanas y mexicanos en el exterior, y así garantizar nuestra representación. 3. Los partidos políticos reservarán todas las posiciones de representación ciudadana nacional para minorías vulnerables, y quedará prohibido que las y los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de cada partido estén en las listas de representación ciudadana nacional. 4. Las candidaturas de mexicanas y mexicanos en el exterior serán para personas que tengan mínimo 5 años de residencia fuera del país, cuenten con el respaldo comunitario comprobado y el aval de organizaciones de migrantes que defiendan derechos humanos. Estas no deben depender ni recibir financiamiento partidista. 5. Previo registro en el Instituto Nacional Electoral, las y los mexicanos en el exterior podrán ejercer su derecho constitucional al voto utilizando la matrícula consular o el pasaporte, ya que estos documentos oficiales emitidos por el Gobierno de México y acreditan su identidad. 6. Que en los consulados se instalen módulos de credencialización permanente para obtener la INE. 7. Actualmente la lista del padrón electoral es temporal. Lo que propongo es que las listas sean permanentes y no tener que registrarse cada vez que se realice una elección. 8. Permitir la participación para votar por diputaciones federales locales y presidencias municipales, y no solo por el Senado y la Presidencia de la República. 9. Garantizar que el Instituto Nacional Electoral implemente una campaña permanente de promoción del voto de mexicanas y mexicanos en el exterior, y que esta promoción del voto sea en sus 3 modalidades: postal, electrónica y presencial. Las propuestas presentadas son muy concretas, las cuales nos permitirán a las y los mexicanos en el exterior tener una mayor representación y representatividad en la vida democrática de nuestro país. Es el resultado de los foros y conversaciones que he tenido con grupos de paisanos organizados y organizadas, y han sido ya presentados en el Senado de la República a través de una reforma constitucional en materia electoral, a reserva de lo que mande nuestra señora Presidenta. Y también me gustaría reconocer a las paisanas y paisanos que lucharon por poder votar y ser votados. Esta senaduría migrante es el fruto de su ardua lucha, y es mi deber y un honor seguir luchando para que tengamos más representación desde mi trinchera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Tiene la palabra María Carolina Juárez, con la ponencia Diputados y Senadores Migrantes y el voto democrático como un derecho. María Carolina es activista comunitaria. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos y todos. Voy a tratar, pensaba yo leer todo lo que el archivo que yo mandé a través de la suscripción a la plataforma. Hacerlo muy rápido para que todos puedan entender. Aparte de los que han tocado nuestros compañeros que han pasado, los voy a volver a repetir. Pero voy a empezar a hacer una maceta de un problema para que fue muy importante participar en esta ponencia. Porque a lo largo de los años que yo estaba en los que son más de 30 años, he visto que ha hecho mucha promoción acerca de la participación del migrante en Estados Unidos, y que nosotros contamos en poder de decisiones a nuestros representantes comunitarios, y pensando en los millones de mexicanos que están radicando aquí en Estados Unidos, que se dice que son 38.5 millones de mexicanos, necesitamos una representación verdaderamente acorde a los millones de mexicanos que aquí estamos radicando. Así, si son 5 o 10, para mi punto de vista son una cantidad sumamente mínima. Número 1, lo que yo quiero mencionar es que se debe de habilitar una plataforma electrónica a través del INE para que todo el mundo pueda votar y no suceda lo que sucedió en el pasado 2024.
Número 2, que nos hagan el accesible el vuelo a través de matrícula consular y pasaporte. De esa manera sería mucho más accesible. Porque además que por la INE que se tiene, ya que sea que se saque en México o se saque aquí, siempre a la hora de votar representa una gran problemática, y yo lo vi. Estuve muy de cerca, mucho antes de las votaciones y después de las votaciones, y vi que mucha gente, por el hecho de haber sacado su INE en México, no pudieron votar en Estados Unidos y viceversa. Así que yo considero que es bien necesario que por todos los millones que se destinan al INE, que se habilite una plataforma para ser más accesible, y de esa manera la gente desde su hogar, desde la comunidad de su domicilio, se tome el tiempo de votar conscientemente, razonablemente. Número 3, ahí va, es un asunto acerca de los que son nuestros representantes, que no sea a través de dedazo, que no sea a través de que se impongan los diputados y los senadores, sino que hagan verdaderamente una labor social de puerta por puerta y convencer a las personas, porque actualmente las personas que están representándonos no hemos visto el trabajo aquí, los migrantes, y sobre todo en esta situación que estamos viviendo de persecución, de redadas, de represión, encarcelamiento y discriminación. Es bien importante que tengamos verdaderos líderes que estén al frente de nuestra comunidad mexicana, que nos apoyen, para que nos guíen, para que nos ayuden en estos momentos, y porque no va a ser lo único que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo, yo lo dije muchos en vivos en mis plataformas, es el inicio, solución que no le vemos el fin. Por lo tanto, necesitamos verdaderos líderes que realmente nos sentamos representados por ellos, respaldados y apoyados. Así que sea a través de más territorio y menos escritorio y más labor en el extranjero. Y todo aquello que se haya postulado y que al determinado tiempo no hayan hecho buen trabajo, que como pueblo mexicano, migrante que estamos aquí en Estados Unidos, consideremos que no nos han representado y no han hecho el trabajo que esperábamos, sean removidos, que eso es lo que dice la Constitución. Decía Andrés Manuel López Obrador, no se trata de hacer más leyes, sino que lo que ya está en nuestra Constitución y nuestras leyes se respeten y no se letra muerta. Así que se los renuevan y puedan poner a alguien que verdaderamente quiera trabajar para el pueblo. No más turismo político, sino un verdadero trabajo. Y gente que pueda ser empresario, que tenga un de vida, que les provea el salario y que el servicio público lo dejen, si no es para otros, que lo dejen, que se enfoquen en sus business, en sus empresas, y que dejen el trabajo para verdaderos líderes comunitarios que quieran dejar los zapatos de la calle y representar al pueblo dignamente, y que abracen las personas que se metan a Morena, que abracen el humanismo mexicano, que esa es la base de la cuarta transformación. No mentir, no hablar y no traicionar. Y podría seguir hablando más, pero estoy tratando de mirar el tiempo para no pasarme. Así que bueno, a mí quisiéramos que también se trataran de los cónsules, porque los cónsules siguen siendo el peor régimen que favorecen y favorecen a la comunidad. Gracias. Muchas gracias a María Carolina. Tiene la palabra Francisco Javier Moreno Castillo. Su ponencia es Estado de Derecho y Representación de los Mexicanos en el Exterior. Paco Moreno es cofundador del Consejo de Federaciones Mexicanas, COFEM. Adelante. Gracias. Ay, mis lentes. A todos nos llega la edad. Bueno, pues buenas tardes, amigos, amigas. De verdad me da un gran gusto estar aquí una vez más en el Consulado de México en Los Ángeles. Saludo con mucho gusto al señor Pablo Gómez y a nuestro amigo Lázaro Cárdenas Batella allá en la Ciudad de México. Agradezco este espacio para hablar de un tema fundamental para nuestra democracia y para los millones de mexicanas y mexicanos que vivimos en el exterior. Estas propuestas ya las hemos consensuado por muchos años a través de colectivos como MIMEX y ahora con el COLEFOM, Colectivo de Organizaciones y Federaciones Mexicanas. Hoy estamos aquí porque amamos a México.
Aunque la vida nos llevó fuera de nuestras fronteras, no dejamos de ser parte de la nación y no dejamos de contribuir. Enviamos remesas, apoyamos a nuestras familias, fortalecemos la economía y también tenemos derecho a participar políticamente en las decisiones que afectan el presente y el futuro de nuestro país. Sin embargo, para ejercer ese derecho plenamente, hay temas esenciales que deben garantizarse en cualquier reforma electoral: identidad gratuita para votar, mecanismos de votación confiables, representación política real y efectiva y otros. Voy a hablar de la identidad gratuita para votar. El derecho al voto empieza con el derecho a la identidad. En México, obtener una credencial para votar es gratuito, pero en el exterior, aunque la INE en sí no tiene costo, muchas veces se nos condiciona a documentos que sí se pagan, como el pasaporte o la matrícula consular, y eso se convierte en una barrera injusta. El voto en México no cuesta, el voto de los mexicanos en el exterior tampoco debe costar. Exigimos que el acceso a la identidad electoral sea gratis, accesible y equitativo para todas y todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia. Ese es un principio democrático de igualdad y de justicia. Mecanismos de votación: mejorar, no retroceder. En el 2024 logramos avances importantes. Pudimos votar por correo, por internet y de manera presencial en los consulados. Estas tres modalidades deben mantenerse, pero también debemos aprender de la experiencia y corregir muchos errores que hubo. Necesitamos consulados con más computadoras, mejor logística, baños disponibles, personal capacitado y sobre todo orden. La organización debe de estar en manos del consulado y de personas profesionales, no de partidos políticos ni simpatizantes que pueden influir o intimidar. Y algo muy importante: la autonomía del INE es esencial. El voto desde el exterior debe ser seguro, transparente y libre de presiones partidistas. La coordinación entre el INE y la SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores, y los consulados debe fortalecerse para garantizar un proceso digno y eficiente. Representación real para la diáspora. México tiene una deuda histórica con su comunidad migrante. Darnos representación real. No basta con discursos ni con candidaturas simbólicas. Necesitamos que los partidos postulen a migrantes en posiciones donde sí puedan ganar, no en lugares decorativos fuera de los primeros espacios de las listas. Exigimos escaños reservados para mexicanos en el exterior, votados directamente por nuestra comunidad, candidaturas independientes para que la voz migrante no dependa exclusivamente de los partidos, que la asignación de estas posiciones se base en criterios técnicos como el índice de intensidad migratoria definido por la CONAPO y el INEGI, para que quienes representen a la diáspora realmente salgan de nuestras comunidades. Que la residencia mínima requerida sea de 5 años y no 6 meses como se está hablando, que se valore la vinculación y el trabajo comunitario, que se permitan campañas de candidatos migrantes en el exterior, que podamos votar por todas las opciones como en el territorio nacional, que se amplíe el periodo de votación a un mínimo de 7 días desde el exterior. Un día no es suficiente. Que se garantice un mínimo de 10 diputaciones federales y 5 senadurías para los migrantes en el exterior. Que todo esto esté basado en índices de intensidad migratoria con información real de la CONAPO y del INEGI. Somos México, donde quiera que estemos. Somos millones, somos votantes, exigimos respeto y representación real. Si Zacatecas lo puede hacer y ha avanzado, México también puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Moreno. Tiene la palabra Víctor Manuel Guerrero con la ponencia Amor al Pueblo más no amor al dinero. Adelante. Buenas tardes. ¿Se escucha? Ok, buenas tardes a todos. Y pues también buenas tardes a Pablo Gómez, que está en Ciudad de México por vía de internet. Y pues también buenas tardes a todos y a todas ustedes. Y pues sin más preámbulo, antes que nada quiero darle las gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardos por hacer posible que nosotros los de abajo tengamos este maravilloso privilegio de dar nuestro punto de vista y poner nuestras propuestas para la forma electoral.
Y sin más preámbulo, prosigo con mis propuestas. Primer propuesta. Los diputados pluriluminal. Para la asignación de estos puestos es fundamental que cada partido político supere al umbral mínimo del 3% en total de votos válidos emitidos en las circunscripciones pluriluminales. Según tengo entendido, son 200 que se deberían eliminar y así evitaremos también el nepotismo y los otros 300 que hagan el trabajo. Pero si esos 200 pluriluminal quieren seguir trabajando, claro que sí, no se les debe de negar el trabajo, pero que sean voluntarios. Así van a demostrar con hechos que van a servir y no a servirse. Y la segunda propuesta, que se haga el voto electrónico. Así sería más fácil para los que vivimos fuera de México, ya que la mayor parte tenemos acceso al internet y no tendríamos la necesidad de ir a una casilla a ejercer nuestro derecho a votar. Voy a poner el ejemplo, como el año pasado yo me registré para votar. Era mi primera vez que iba a ejercer un voto. Nunca en mi vida había votado. Me registré obviamente por internet y tenía que venir aquí al Consulado General de México en Los Ángeles. Cuando llegué había un montón de personas que querían ejercer su voto. De todo el montón que había, ni una cuarta parte ejerció su voto. Por eso es obligatorio que se haga el voto electrónico, una plataforma que se haga para que podamos votar con la matrícula o con el pasaporte o la del INE, y con eso sería más fácil para todos votar. Y tercera propuesta, como en sus tiempos el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se bajaría el salario mínimo, el salario como presidente, y si lo hizo, se lo bajó. Entonces, ¿por qué no se lo bajarían todos los servidores públicos? ¿Por qué no se bajarían también el sueldo? Así quedaría bien dicho el dicho que dijo Manuel López Obrador: salario mínimo al presidente, para que vean lo que se siente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Eva Cruz Ruiz. Su ponencia es Fortalecimiento de la participación ciudadana en las votaciones mexicanas en el exterior. Eva Cruz Ruiz es activista y ha colaborado en diversas actividades y procesos electorales en el Consulado de México en Los Ángeles. Adelante, Eva Cruz Ruiz. Buenas tardes, mi nombre es Eva y yo quiero agradecerle a la presidenta que esté haciendo estos foros. Para mí es muy importante que ella sepa todas las cosas que están pasando aquí en el exterior y que sepa también que nosotros necesitamos una transformación en el sistema electoral, porque yo fui partícipe de la elección del 18 del año pasado y fue un caos, y pues quiero que se mejore esto y voy a pasar a lo siguiente. Permítame, se me olvidó, perdón. Pido disculpas. Mi ponencia se llama Fortalecimiento a la participación ciudadana en las votaciones mexicanas en el exterior. La participación ciudadana en las elecciones es fundamental para la democracia. Sin embargo, los mexicanos que viven en el exterior enfrentan desafíos para ejercer sus derechos al voto. Me gustaría presentar algunas propuestas para mejorar las votaciones en el exterior. Acceso a la información, garantizar a los ciudadanos mexicanos en el exterior que tengan acceso a la información clara y oportuna sobre el proceso de votación y los requisitos para participar. Número 2, registro y actualización de datos. Facilitar el registro y la actualización de datos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero para garantizar su inclusión en el padrón electoral. Tercero, ampliación de casillas y sedes de votación. Ampliar los horarios de votación para que se adapten a las necesidades de los votantes. Cuarto, implementar votaciones en línea o por correo. Implementar sistemas de votación electrónica seguros y confiables para facilitar la participación para aquellos ciudadanos que no pueden asistir personalmente. 5.
promoción y educación cívica, implementar programas de educación cívica y promoción de la participación ciudadana en las comunidades mexicanas. En resumen, fortalecer la participación ciudadana en las votaciones es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera efectiva. La experiencia del año pasado, por la que más de 1.500 personas se vieron privadas de votar debido al problema en el sistema y una organización deficiente. Poner de relieve la importancia de mejorar los procesos y garantizar una participación inclusiva y eficiente. También que se tomen en cuenta los migrantes que vivimos en el exterior para poder elegir a nuestros diputados migrantes. Que siempre tengan en cuenta que nosotros somos importantes para México, como lo ha dicho la presidenta y lo dijo nuestro presidente López Obrador. Los mexicanos en el exterior son una pieza muy importante y queremos que siempre nos tomen en cuenta para elegir a nuestros representantes aquí en el exterior. Mi experiencia como participante en las elecciones pasadas fue muy mala experiencia, ya que íbamos a recibir golpes, algunos compañeros que están aquí, porque pensaban que nosotros trabajábamos para el IFE, pero nosotros dijimos que nosotros no trabajamos aquí y estaban muy enojados. Entonces mi idea es que mejoren el sistema. Yo cuando me metía a votar, había 5 computadoras, de las cuales habían pues colocado 10, pero nada más servían 5. Me consta eso porque a mí me costó mucho trabajo poder votar por el mal sistema, la mala organización que hubo en estas votaciones. Así es que mi sugerencia es que le pongan más atención a lo técnico, a lo humano y un poquito más de humanismo para todos los mexicanos que vivimos aquí. Queremos ver que nuestro voto llegue hasta donde tiene que llegar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Eva. Tiene la palabra Guadalupe Gómez. La ponencia es Representación de Mexicanos en el Exterior en Proceso Democrático. Guadalupe Gómez es presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Adelante. Vicepresidente. Bueno, vicepresidente. Sí, porque no quiero problemas con la presidenta, me cuelga. Buenas tardes, compañeras, compañeros todos. Saludo con respeto a don Pablo Gómez, a Lázaro Cárdenas Martel, al doctor Vadillo. Me ha gustado verlo aquí. Con su permiso, cónsul, gracias por tenernos aquí y esta oportunidad. La importancia de la representación de los mexicanos en el exterior en los congresos federal y estatales. En los congresos federales y estatales se toman las decisiones que influyen directamente en la vida de todos los ciudadanos. Por ello es fundamental que los mexicanos en el exterior contemos con representación efectiva en estos espacios de deliberación y decisión. Somos mexicanos y conforme a nuestra Constitución tenemos el derecho de participar y ser representados en los órganos donde se define el rumbo político, económico y social de nuestro país. La ausencia de representación implica que otros decidan por nosotros sin comprender plenamente nuestras realidades, desafíos y necesidades. La historia nos recuerda que las 13 colonias de los Estados Unidos se independizaron bajo el principio de no tributación sin representación. De manera similar, los mexicanos en el exterior contribuimos significativamente al bienestar nacional. Cada año enviamos más de 70,000 millones de dólares en remesas, pagamos impuestos en Estados Unidos sobre esos ingresos y además aportamos el 16% del IVA en México por cada compra que realizamos. Estas contribuciones fortalecen la estabilidad económica y social de nuestro país. La demanda de representación no busca recursos para quienes vivimos fuera de México, sino que aspira a que nuestras voces sean escuchadas y nuestras comunidades sean tomadas en cuenta. Se trata de atender las causas estructurales que nos llevaron a emigrar y a participar activamente en la construcción de soluciones duraderas. En el caso de Zacatecas, por ejemplo, la infraestructura carreteras se encuentra deteriorada, el campo enfrenta abandono, los hospitales padecen escasez de medicinas e insumos. Solo quienes hemos vivido la experiencia migratoria conocemos de primera mano estas realidades.
que podemos representar con autenticidad y compromiso las verdaderas necesidades de nuestras comunidades. Otro caso relevante es el fondo militar creado en 2014 por el Congreso de la Unión y cancelado en 2019 durante el gobierno del presidente López Obrador. Dicho fondo buscaba mitigar los efectos ambientales y sociales de la minería, destinando recursos a los municipios mineros para mejorar la infraestructura, escuelas, hospitales y calidad ambiental. Recientemente la senadora zacatecana Amalia García presentó una reserva para reactivar este fondo dentro de la Ley Federal de Derechos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 52 votos en contra, 45 a favor. A pesar del apoyo mayoritario de los senadores zacatecanos, este hecho demuestra la urgencia de contar con representantes que comprendan y defiendan los intereses de nuestras comunidades. Por esta razón es indispensable que los mexicanos originarios de nuestros estados y que residimos en el exterior tengamos voz y voto en los congresos para luchar por la justicia, la equidad y la atención de nuestras causas, a tratar al más alto nivel los temas que nos afectan, sean abordados con responsabilidad y compromiso. En este contexto, reitero mi respaldo a las propuestas de Colefón, que hoy son presentadas por mis compañeras y compañeros, aquí por Paco Morel, y en nombre de nuestra organización y de nuestro coordinador Efraín Jiménez. Y como se mencionó Zacatecas, mi compañero Paco Morel, termino con esto. Dijo que no había avances en el país más que Zacatecas. Curiosamente, Zacatecas contamos con 3 millones de habitantes, 1,5 millones en Zacatecas, 1,5 millones acá. Tenemos 2 diputados migrantes. Y la pregunta que aquí ponemos, ¿es justo? ¿Esto es justicia? Cuando los zacatecanos estamos contribuyendo con un igual de remesas al presupuesto que recibe el Estado del gobierno federal. Entonces hoy contamos, hoy se puede decir que son casi 40 millones de mexicanos que estamos acá. Entonces lo que yo les pido es que pues hagan justicia. Hoy, por eso me da gusto que esté aquí nuestra diputada migrante, Loris González, que es la razón que tuvimos allí hace unos años de invocar la ley migrante en Zacatecas. Y yo les digo esto, ¿es justo que nomás tengamos 2 diputados cuando 1,5 millones estamos acá? I don't think so, my friends. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Alor Calderón, la ponencia Voto en el extranjero, cambios mínimos necesarios. Es director del Centro de Derechos Laborales de San Diego, California. Adelante. Muy buenas noches y gracias por todos estar aquí. A mí me gustaría empezar rápidamente a decir que el agradecimiento del pueblo que está aquí es el agradecimiento a otro nivel de que el pueblo de México realmente nos dio el privilegio de poder tener esta ponencia hoy. Son el voto que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador y la contundente voto que consiguió con la presidenta, que nos da el privilegio de poder tener esta plática. Entonces, primero darle crédito a los que nos están dando la posibilidad de tener esta plática. Y poder tener esta reforma. Secundariamente les quería decir, y disculparán por lo directo que esto va a ser, pero la experiencia que se tuvo en los consulados en la votación del año pasado fue un desastre. No fue algo mediocre, no fue algo a medias, fue un desastre. Su servidor se encargó por nuestra organización y a través del personal y de los voluntarios de tener más de 25 personas afuera del consulado de San Diego, cuando no había una persona ni del INE ni del consulado que nos asistió, con más de 5,000 personas que le dieron la vuelta a la cuadra 5 veces. Si alguien ha ido a un consulado como el de San Diego o el de Nueva York, sabe, eso es completamente inaceptable, riesgoso. En el centro de San Diego hay personas que son de calle, en el centro de San Diego hay personas que son desgraciadamente que no están con buenas intenciones, y tuvimos que sufrir todo eso por más de 8 horas, porque aunque estuvimos conjuntas con el INE por meses para decir, va a haber más de 500 votantes, pero nos dijeron, no, ¿para qué necesitas más de 500 boletas?
Vamos a necesitar que haya, como se ha dicho anteriormente, baños. Vamos a necesitar que los adultos mayores se les tenga un espacio apropiado. No se puede pautar. No se ha podido hacer. Discúlpanos, vamos a hacer lo mejor posible. Y lo que resultó fue que estaban las personas casi a golpes, miles de personas fuera de San Diego casi a golpes, pidiendo que el INE se tratara a las personas con dignidad. Yo espero que esto nos recuerde a todos que esto es completamente inaceptable. No solamente no se cumplió nuestro derecho constitucional a votar, no solamente no había ni las computadoras ni el sistema, se nos trató de muy mala forma. Y por eso estamos aquí desde San Diego, California, y yo sé que los que estamos aquí lo hemos vivido, porque no solamente fue ahí, fue en Chicago, fue en muchos lados donde esto fue un desastre. Y espero que sepamos aquí que hay una urgencia porque las cosas sean diferentes. Y yo específicamente quiero hablar de dos cosas. Primero, no entendemos por qué tengamos que reempadronarnos cada vez. ¿Por qué no como en México y como en otros países, así como en el que estamos? Cuando uno se empadrona, uno queda empadronado, y si uno se cambia de dirección, uno le avisa al gobierno si se cambió de dirección. Se hace nuestra responsabilidad. La postura del INE hasta este momento es que ellos tienen que comunicarse con las personas para entonces asegurarse si la persona está en el mismo lugar. El INE tiene el presupuesto y el personal para tantos millones de personas en los Estados Unidos. ¿Cuándo es que esto era algo factible o posible? ¿Por qué no se puede usar lo que se usa en muchos países del mundo, así como estar empadronado de una vez y darle al ciudadano la responsabilidad de decir si se cambió de dirección o no? ¿Por qué no? Les preguntamos. Primera cosa. Segunda cosa. Con muchas de las cosas que se dijeron aquí estamos a favor, lo que dijo la senadora Karina, lo que se ha dicho sobre mejorar la tecnología, muy buena. Pero hay que decir algo de forma directa, y fue por experiencia propia. Es inadecuado tener las votaciones en muchos de los consulados, yo diría la gran mayoría de los consulados en Estados Unidos. En este consulado de Los Ángeles, que es de los más grandes del país, ¿dónde se van a formar 10,000 personas? En la calle, donde están cerca de los camiones y de los autos. En San Diego sería imposible. Necesitamos poder sacar las votaciones de los consulados y estar en una universidad, estar en una escuela, donde realmente podamos tener el lugar especial y el acceso que se necesita. ¿Por qué es que no nos siguen diciendo no nos podemos hacer y no nos podemos sacar de los consulados? Si no es así, no entendemos cómo es que la experiencia va a ser diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Alejandro Robles, secretario de Mexicanos en el Exterior de Morena. Adelante. Gracias. Tenemos hemos recogido esta inquietud, ya vimos estos testimonios que anteceden y el planteamiento de la propuesta que se está poniendo en la mesa es muy sencillo, que no sea en los consulados, sino a través de los consulados que se lleven a cabo estos ejercicios en el exterior. Es muy importante. Nosotros hemos logrado recoger la inquietud que es un voto constitucional del exterior que sea libre, secreto y directo. No estamos diciendo que el voto postal y el voto electrónico sean eliminados, pero son insuficientes. Aquí, en el exterior, concretamente en Estados Unidos, quiero comentarlo, la comunidad migrante es profundamente obradorista. Aquí no dejaron votar. Tenemos que despojar de la legislación electoral esta visión que dejó el INE de Lorenzo Córdoba Vianelo, totalmente elitista, que viene de una tradición imperialista, un voto a la francesa que no corresponde con la realidad de nuestra comunidad. Nosotros aquí en Estados Unidos es el resultado de una diáspora
de una respuesta a un trato colonialista que ha habido históricamente, y esos cerca de 40 millones de personas de origen mexicano, que concretamente hablamos de alrededor de 11 millones que nacieron en territorio mexicano y que viven aquí, y que tienen también alrededor de 2 millones de credenciales de elector aquí. Ese resultado de prácticamente salir matados Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez no refleja la voluntad del pueblo mexicano en el exterior. Por tanto, decimos que sea un veto a través de los consulados, porque ya lo decía muy bien quien me antecedió en el uso de la palabra. Tenemos más poblanos en Nueva York que en la Mixteca misma. Tenemos más mexicanos, más guerrerenses en Chicago que en Chilpancingo. ¿Cómo se imaginan que en la sede consular estrictamente se va a poder llevar a cabo el sufragio? Entonces, ¿qué se plantea? Que se permita el uso tradicional de papeletas, de boletas. Incluso están pidiendo nuestra comunidad el uso de la urna electrónica para que tenga mayor facilidad el voto. No se permitió el voto con el sistema que se tiene actualmente, por lo tanto estamos planteando que sea un voto anticipado, el del exterior, que sea en todas sus modalidades: voto postal, voto electrónico, voto presencial, voto también en urna electrónica, y así como hay consulados móviles, que puedan salir las casillas también allí donde está nuestra comunidad, en los centros comunitarios, en las iglesias, en fin. Hay muchas facilidades que las distintas municipalidades y que nuestros propios agentes consulares pueden gestionar. Eso es lo que se está pidiendo. Llevan 20 años de voto y realmente menos de 200,000 votos, con el 30% de la votación desde España, no corresponde. Y también una de las intranquilidades que hay en la comunidad migrante es la usurpación que se hace de estas acciones afirmativas. Las posiciones que hay de mexicanos en el exterior tendrían que ser de personas que realmente viven en el exterior, y que no nos suceda lo que ha estado haciendo la derecha. Está el caso de Ricardo Anaya, que está en el Senado viviendo en Atlanta, y mañana van a querer introducir como migrante a cabeza de vaca. Nosotros les pedimos que pongan atención en esta situación y que sean dividido el número de curules, incluida la población del exterior, y que el número de curules que le correspondan al exterior sean votadas por el exterior para salir del sistema de cuotas y de acciones afirmativas, y que esas curules que le corresponden en el exterior se agrupen en la entidad número 33. Eso es lo que resolvería el problema de la usurpación, y que dejen de ser acciones afirmativas, y que tanto hay un mexicano dentro del territorio nacional como el que está afuera. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Aniceto Polanco, la ponencia Derechos Electorales Plenos de los Mexicanos en el Extranjero. Aniceto Polanco es diputado federal migrante y microempresario. Adelante. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos, la comisión, cónsul, con su permiso, a todos bienvenidas, todos bienvenidos. Agradezco profundamente la invitación, voy a ser rápido porque son 5 minutos. Agradezco profundamente la invitación a participar en estas consultas públicas de esta reforma electoral. Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum por incluirnos y mirarnos todos, pero sobre todo darle gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por darnos voz y voto. Como inmigrante hablo hoy en nombre de millones de mexicanas y mexicanos que, como yo, hemos cruzado la frontera en busca de un sueño, una mejor calidad de vida para nuestras familias. Al migrar dejamos atrás nuestra tierra, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra cultura, dejamos todo, pero nunca dejamos de ser mexicanos. A la distancia seguimos sosteniendo a nuestro país con trabajo, con esfuerzo y con las remesas que enviamos diariamente. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir el rumbo de la nación, seguimos siendo invisibles para el sistema político y electoral.
que limita o complica el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Para quienes radicamos en el exterior, esta reforma electoral del 2026 representa una oportunidad histórica para cambiar nuestra realidad. No se trata solo de ajustar leyes o procedimientos, se trata de reconocer plenamente los derechos políticos de los migrantes, de quienes a pesar de la distancia seguimos siendo parte viva de México. Dar voz y voto efectivo a las y los migrantes significa fortalecer la democracia, significa reconocer que la ciudadanía no se pierde al cruzar una frontera y que nuestra participación no es una concesión, sino un acto de justicia, inclusión y unidad nacional. Por ello, proponemos que esta reforma electoral garantice mecanismos accesibles, seguros, transparentes para mejorar y ejercer el voto desde el extranjero, plataformas digitales confiables, consulados equipados y campañas informativas adecuadas al idioma, los medios y las condiciones de comunidad migrante. La democracia del siglo XXI no puede construirse sin quienes la sostienen desde lejos. Esta reforma debe ser el puente que una lo que la distancia separa, construyendo puentes de solidaridad con todas y todos nuestros hermanos mexicanos. Hoy hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades electorales y no dejemos pasar esta oportunidad histórica. La voz migrante no es una voz ajena, es una voz que pertenece, que suma y que enriquece a la nación. Porque una democracia que incluye a todos, sin excepción, es una democracia más fuerte, más justa y verdaderamente nacional. Por ello propongo 9 puntos. Punto número 1, representación política, incluir en la legislación mínimo 10 diputados federales y 5 senadurías migrantes, para crear espacios que en verdad representen de manera directa en los congresos quienes vivimos fuera del territorio nacional. También tenemos derecho a incidir en las decisiones que afectan a nuestro país. Número 2, entrega inmediata y activa de la credencial para votar en el extranjero, que las credenciales expedidas en los consulados sean entregadas ya activadas, sin trámites posteriores ni periodos de validación, institucionalizando este proceso como un derecho garantizado. Número 3, conservación permanente de la lista nominal en el extranjero, que el registro de electores residentes fuera de México no se depure anualmente, evitando trámites repetitivos y garantizando la continuidad en la participación política. Número 4, creación de una circunscripción, o en este caso del estado 33, para establecer una circunscripción que otorgue una representación política y permanente a los mexicanos residentes en el exterior. Número 5, instalación de módulos permanentes del INE en los consulados. Número 6, promoción de la participación política de migrantes mediante medios especializados como Tibia Migrante. Número 7, implementación de nuevas modalidades de voto, además de las opciones actuales, el voto electrónico, postal y presencial. Desarrollar una aplicación digital segura que permita votar desde cualquier parte del mundo, bajo los más altos estándares de seguridad y transparencia y protección de datos. Número 8, participación amplia en todos los procesos y garantizar el derecho al voto y a votar y de ser votado desde el extranjero en elecciones de diputaciones locales, federales, presidenciales, municipales, sindicaturas, jueces y consultas populares, que por cierto metí una iniciativa para que eso se sea realidad, al cual la Comisión Política Electoral ya dictaminó de manera positiva. Y quiero hacer entrega, aunque ya lo subió a la plataforma, el dictamen, donde estoy simplemente pidiendo que se reconozca y tengamos el derecho al voto de ser votado en los 3 poderes municipales, estatales y federales. Muchas gracias. Entrego el dictamen a manera efectiva. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan José Gutiérrez sobre derechos plenos electorales para las y los mexicanos residentes en el exterior. Juan José Gutiérrez es director ejecutivo de la coalición Derechos Plenos para Inmigrantes. Adelante.
Muchas gracias a la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al compañero Pablo Gómez Álvarez, al compañero Lázaro Cárdenas Batel y a todas las demás autoridades que ya se han presentado en el curso de esta comisión. Yo quisiera, más que hacer propuestas, porque ya todas las que se han hecho, la mayoría de ellas son muy buenas, quisiera expresar un mensaje de parte de los 40 millones de mexicanos y mexicanas que residimos, trabajamos y enviamos remesas a México, aparte de que seguimos queriendo a México profundamente. Llevamos, compañeros y compañeras, 108 años de ser privados de nuestro derecho constitucional a ejercer sufragio efectivo donde residimos y trabajamos, es decir, en el exterior. Creo que independientemente de lo que adversarios políticos constantemente expresan en el sentido de su opinión con respecto de los que nos han gobernado y nos están gobernando en las últimas dos administraciones, creo que no miento cuando afirmo que hemos tenido el privilegio de disfrutar del mejor presidente que ha habido en la República Mexicana en toda su historia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos la mejor presidenta que jamás ha tenido México, porque nunca había tenido una hasta ahorita, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y eso fue. Ahorita estamos construyendo el segundo piso. Yo tengo la más plena confianza que este bloqueo injustificado al derecho democrático y constitucional de las y los mexicanos a votar se tiene que terminar ya. El bloqueo a la hermana República de Cuba por parte de los Estados Unidos de Norteamérica lleva más de 60 años, pero el bloqueo al ejercicio efectivo del sufragio para las y los mexicanos en Estados Unidos lleva 108 años. Nos llevamos con mucho a Cuba y la penuria por la que atraviesa. Yo creo que llegó el momento, otra vez haciendo uso de la palabra del licenciado Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, de que hay que acabar con el con el gato ardismo, aparentar que cambian las cosas para que no cambie nada, ¿verdad? Ya estoy cansado, y yo creo que todo el pueblo mexicano en Estados Unidos está cansado de que nos manden académicos para expresar los resultados de sus estudios, de por qué tenemos un voto tan raquítico los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos. Es bien sencillo, porque no nos dejan votar. Ya es momento de que nos permitan votar como cualquier otro mexicano. Esto no es una cuestión de logística, de que quién sabe qué se hizo mal. Esto es cuestión de voluntad política. México es capaz, y así lo ha demostrado, de organizar olimpiadas, de organizar mundiales de fútbol, y ahora en la época moderna vamos a organizar el próximo mundial conjuntamente con los Estados Unidos y Canadá. Si México tiene la capacidad de hacer eso, ¿cómo es posible que no puedan organizar las elecciones en el exterior de manera que tengamos el mayor voto al que tenemos derecho o deseamos ejercer? Ya basta de farsas, ¿verdad?, de que no quieren votar los mexicanos. ¿Cómo que no queremos votar? Aquí estuvimos presentes en los consulados, no nos dejaron acceder a los consulados. Si hubiéramos tenido conocimiento previo que íbamos a abrir a los consulados para terminar votando, los poquísimos que pudieron votar en una computadora, pues mejor hubiéramos votado de nuestra oficina, de nuestra casa, de nuestro celular, y nos hubiéramos ahorrado tremendo dolor de cabeza. Entonces, el mensaje es: sería imperdonable que la 4T en su segundo mandato le faltara a las y los mexicanos y no nos permitieran de una vez por todas, cueste lo que cueste, ejercer el derecho pleno a votar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Manlio César Correa Alcántar,
representación proporcional política de los mexicanos en el exterior. Manlio César Correa es activista y promotor cultural, director del Centro Integral al Migrante. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias, paisano Lázaro Cárdenas, señor Pablo, mucho gusto. Gracias a todos por estar aquí presentes, muchos amigos, colegas. Voy a tratar de ser breve, no soy tan repetitivo. Creo que ya muchos de mis asesores han puesto ya en tela de juicio muchas de las cosas que han pasado, especialmente las elecciones pasadas, que como acabo de decir de Juan José, que nos dicen que no queremos votar. Es algo que seguimos escuchando, especialmente del INE. Cuando sabemos que muchos de los que hemos estado involucrados, también a mí me tocó ser parte del proceso de las mesas que estuvieron ciudadanas en el consulado de San Diego. Aquí estuve también en Los Ángeles, estuvimos también apoyando en Santa Ana y en Oxnard. Estuvimos coordinando esa mesa. Entonces fuimos testigos de todos estos obstáculos que nos sigue diciendo todavía gente en Minas hace unos días. Los mexicanos no quieren votar, no les interesa. Días antes de las elecciones nos sentamos en reunión con la consejera, una de las consejeras, para no decir nombres, y le dijimos, le volvemos a repetir, esto no es suficiente. Lo que está haciendo desde los baños, la logística, le dijimos. Y dijo, no creo que vayan a votar tanta gente, eso va a ser suficiente. Y ustedes ya bien saben los resultados para no seguir en eso. Entonces, creo que eso es algo que debemos de corregir. Son muchas las personas que se echan la culpa, pero es algo que se debe de definir. Ese es el problema. En parte de mi presentación es lo que estamos hablando sobre la representación política migrante, que ya también se tocó mucho el tema. Que nosotros seguimos peleando por el pleno reconocimiento de nuestros derechos, el derecho a votar y ser votado, el cual es parte del reconocimiento basado en la justicia social, y no solo por nuestros aportes a las remesas e impuestos. Si realmente nos quieren reconocer, reconózcanos de esa forma, asegurándose que podemos votar y ser votados. Si no es la justicia social, por la cual se exhorta a tener una digna representación proporcional de la población migrante en el exterior. Imagínense si tenemos esa proporción proporcional. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? Se dice que somos aquí en el exterior. Si fuera proporcional, ¿cuántos diputados tendríamos que tener? Si fuera realmente una justicia social. No estamos pidiendo eso, estamos siendo modestos y realistas, pidiendo desde 10 a 16 más o menos diputaciones y unas cuantas senadurías. Si seamos justos, debería ser totalmente proporcional, no solamente en el nivel federal, sino en cada uno de nuestros estados. Y el artículo 1 de la Constitución Política nos dice que se reconoce a todas las personas que gozarán el derecho, de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y de los tratados internacionales, así como las garantías de su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de esta Constitución que establece. Y es que, como correctamente se reconoce por los especialistas en los derechos humanos, abarcan los derechos de votar y ser votados. El reconocimiento de los derechos políticos y la representación de los mexicanos en el extranjero puede ser un verdadero modelo de democracia y de ciudadanía incluyente. Así es que el reto está ante nosotros si realmente queremos realizar eso. Otra cosa que se ha tocado es los requisitos para quiénes son los que nos pueden representar. Hemos hablado mucho aquí es uno de los requisitos que sí se deben de considerar. Ya mencionó algunos de nuestros compañeros el por qué se nos han metido gente que realmente no deberían de estar ahí. Los requisitos de una binacionalidad de ser aplicable con al menos 10 años de residencia permanente en el país y 5 años de comprobada trayectoria dentro del liderazgo y trabajo comunitario en el exterior o en el lugar de origen. Esto aquí porque realmente queremos gente que realmente nos represente a nuestra comunidad migrante. Con esto termino esta parte y el otro punto que quiero tocar es sobre la credencialización en el extranjero. Ya hemos hablado muchos de mis compañeros también que es que sí, a veces es realmente imposible no poder comentar esto de lo que el INE nos ha dicho. Nos siguen diciendo que es una curva de aprendizaje y ya son más de 20 años. En un trabajo como muchos aquí de mis colegas, mis compañeros, ¿quién nos aguantaría 20 años diciendo que sigue siendo una curva de aprendizaje? Realmente eso es inaceptable. Tenemos los elementos, las mesas, la gente lo demostró en cada uno de los consulados donde se presentó que hay el interés real de votar en el exterior. Para ya concluir con algunas de las propuestas, algunas de las propuestas es la inclusión del pasaporte como un medio válido de acreditar la nacionalidad mexicana, que además el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad así lo acredita.
establecer un proceso permanente de la credencialización del extranjero, que muchos de mis compañeros lo mencionaron, la promoción también que le decimos nosotros de la trifecta, que es la matrícula, el pasaporte y el INE en los consulados. Esto no se lleva a cabo, por lo menos en el consulado de San Diego, donde estamos cada semana, ni a veces ni se menciona, ni se ofrece la credencial de lector. Entonces esto lo queremos que sea de forma permanente. Y por último, un registro único. Ya lo mencionaron algunos compañeros, solamente que una vez quedemos registrados y no tengo que hacerlo constantemente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Salvador Percastre Mendizábal, inclusión de escaños reservados para mexicanas y mexicanos. Salvador Percastre es el cónsul de México en San Bernardino. Adelante. Muchas gracias, licenciado Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el señor presidente Pablo Gómez, señor secretario técnico, señor cónsul general de Los Ángeles, señor representante del subsecretario para América del Norte, señores legisladores, señoras y señores. Yo acudo en mi carácter de ciudadano a poder plantear una propuesta en la iniciativa de reforma constitucional que ya se ha hablado aquí anteriormente, que es la figura de escaños reservados en el Congreso de la Unión para mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero, con elección directa a partir del padrón de electores residentes en el extranjero administrado por el Instituto Nacional Electoral. Estos escaños tendrían el propósito de garantizar representación política directa y efectiva de las comunidades mexicanas que viven fuera del país, reconociendo su peso demográfico, social, económico, político, cultural en la vida nacional. La justificación es evidente, pero hay que mencionarla: el reconocimiento de la diáspora mexicana. Más de 12 millones de personas nacidas en México viven fuera del país y junto con sus descendientes representan una comunidad de más de 37 millones de personas con raíces mexicanas. Esta significativa aportación mantiene vínculos permanentes con México y, como lo manifestó en su momento la doctora Sheinbaum, son héroes de este lado y del otro lado del río Bravo. El déficit de representación política existe, ya se ha mencionado, aunque el marco legal actual permite el voto desde el extranjero, las y los mexicanos residentes fuera del país pues no cuentan con representación específica ni voz institucional en el Congreso. La creación de escaños reservados permitiría atender de manera directa necesidades de la población migrante. Un modelo comparado y de viabilidad como el que diversos países tienen, como Francia, Italia, Portugal y Colombia, que además podrían aportar un modelo de representación similar. Por supuesto que se fortalece el sistema democrático en México. La medida contribuiría a fortalecer la relación del Estado mexicano con sus comunidades en el exterior, fomentando la participación cívica, el sentido de pertenencia y la legitimidad del sistema representativo. Algunos elementos operativos concretos serían la creación de una circunscripción exterior para efectos de representación proporcional en la Cámara de Diputados y en el Senado, el registro exclusivo del padrón de electores residentes en el exterior y requisitos de elegibilidad adaptados a las condiciones de residencia en el extranjero, así como promoción consular, formación y capacitación en el nuevo esquema de representación con sus implicaciones democráticas. El impacto esperado, por supuesto, mayor inclusión política de la comunidad mexicana en el exterior, consolidación de una representación institucional que verdaderamente atienda problemas migratorios, laborales, educativos y, como ya se mencionó, de la propia identidad de este lado de la frontera, además del aumento de la participación electoral. Hacer el voto desde el extranjero también más accesible y permanente, inscripción automática y modernización de los sistemas del Instituto Nacional Electoral, así como de uso de otras identificaciones para poder hacer el sufragio, voto electrónico seguro, centros de votación híbridos, centros de votación adaptados para personas con capacidades diferentes y, en fin, una revisión exhaustiva de la manera en la que se realiza el voto. Sin duda alguna coincide con muchos de los planteamientos que se han vertido aquí, la importancia y la relevancia de las personas mexicanas de este lado de la frontera. Si bien acudo en mi carácter en esta ponencia a título de ciudadano, trabajo y sirvo para una comunidad de más de 2.2 millones de personas en el Inland Empire, quienes me han pedido también que pueda fortalecer esta propuesta, que pueda representarles en esta ocasión. La circunscripción consular de México en San Bernardino es la tercera circunscripción con el mayor número de personas de origen mexicano en todo Estados Unidos, después de Dallas, Texas, y de Los Ángeles, California. Así que me parece relevante poder traer aquí a esta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que por cierto es una reforma constitucionalmente erigida, es decir, es una comisión de Estado,
con lo cual me parece relevante poder fortalecer las implicaciones democráticas de este nuevo proceso de inclusión de las grandes mayorías en la comunidad migrante en Estados Unidos. A todas y a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Sharon Persovsky, Mujeres Migrantes y la Reforma Electoral. Ella es fundadora de Smiles Through Art, una organización binacional de beneficencia sin fines de lucro. Adelante. Muchas gracias y buenas noches a todos. Mi nombre es Sharon Persovsky, soy mexicana y llevo 30 años viviendo en Los Ángeles, California. Diseñadora, excomisionada de arquitectura para la ciudad de Beverly Hills, ex candidata para el City Council para la ciudad de Beverly Hills y fundadora de la organización Smiles Through Art. El día de hoy quiero platicarles de la importancia de las mujeres migrantes que tienen en Estados Unidos y la reforma electoral. La importancia de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes en Estados Unidos toma un papel muy importante cuando hablamos de movilidad humana y respeto a sus derechos. En su participación en el área laboral y con sus contribuciones en la economía del país, incluyendo el desplazamiento y matrimonios forzados, violencia sexual y tratas de personas. Esto genera una gran desigualdad en la sociedad por la falta de integración en trabajos de carácter profesional, condiciones económicas y personas con discapacidades. La vulnerabilidad de las mujeres migrantes es notoria y de ahí su importancia en poder participar en la reforma electoral, ejerciendo sus votos para poder elegir representantes que apoyen y entiendan sus necesidades, causas e integración. Es importante facilitar los documentos de identidad en los consulados y motivar a las mujeres en la participación del voto en el extranjero y que se cuantifiquen todos los votos de las y los que quieran participar. El proceso de la reforma electoral y su buen funcionamiento es crucial cuando se aplica en las comunidades migrantes que radican en el extranjero, pues se requiere que todas las personas que quieran ejercer su voto lo puedan realizar de una manera fácil, sencilla, funcional y desde la comunidad de sus casas. El sistema de la reforma electoral necesita optimizarse y buscar soluciones donde todos podamos participar y que los votos de los migrantes se cuantifiquen para poder elegir a las y los candidatos propuestos que nos representen en México e internacionalmente cuando se requiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Rafael Muñoz Gómez, Derechos Plenos Electorales de la Diáspora Mexicana en el extranjero. Es ex consejero nacional de Morena. Adelante. Y buenas noches a todos. Agradezco a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, a sus representantes. Agradezco a los representantes de los cónsules, de los consulados, pero sobre todo agradezco a los legisladores presentes porque ellos no son únicamente encargados, son los responsables de defender nuestros derechos en las cámaras legislativas. Esta propuesta tal vez pueda resultar repetitiva ante todas las cosas que se han mencionado aquí, pero todos coincidimos porque somos migrantes y sabemos nuestras necesidades. Y no nos vamos a cansar de repetirlas una y otra vez hasta que logremos que verdaderamente se nos haga justicia en esa reforma electoral. Ya se habló de los 12 millones aproximadamente que tenemos ese derecho de poder votar directamente porque tenemos una credencial de elector o estamos dentro de ese proceso. Esta iniciativa busca hacer justicia por lo menos a esos 12 millones y extenderlos más allá, hasta esos 30 o 40 millones de lo que tanto hablamos. Ahora, para esto, los artículos 35 y 36 de nuestra Constitución mexicana nos dan el derecho pleno de los mexicanos para votar y ser votados. Sin embargo, para los que vivimos en el extranjero, esto se llega a cortar. Por mucho tiempo hemos hablado de un voto mocho, porque no se nos da ese
derecho. Y más ahora que se han dado otras alternativas legislativas en nuestros derechos electorales, como el poder votar, no únicamente para presidentes y para los senadores, sino que en algunos estados ya se da lo de los diputados migrantes. Pero esto se tiene que extender en todos los niveles del gobierno, para que podamos nosotros también elegir y poder votar por esos mismos derechos que cualquier mexicano al territorio mexicano los tiene. Tenemos los mismos derechos y por eso los exigimos. Es necesario reformar entonces estos artículos 35, en donde se dé verdaderamente el ser votado en condiciones de paridad para todos los encargos de elección popular, todos los encargos de elección popular. Es necesario reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, desde los artículos 329 hasta los 356. En ellos, en el numeral 2, se especifica claramente las 3 modalidades que tenemos los mexicanos en el exterior para ejercer nuestro derecho al voto. Y esto es, como se ha dicho, presencialmente, con una boleta electoral y no con la jalada de pelos que nos salieron en tener que venir a votar dentro del consulado en un voto electrónico que, como decían, perfectamente lo podíamos haber hecho en nuestras casas. Entonces es necesario que se ejerza este derecho de votar presencialmente, correo y el voto electrónico, que se cumplan las 3 funciones y no una o 2, como muchas veces lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral. Del voto electrónico, en ese numeral 3 que se menciona, se habla de, o no se ha dado esa auditoría para comprobar que realmente el voto electrónico de los mexicanos en el exterior se ha sido respetado. Entonces es necesario que se cree esa función de que se haga ese control en el voto electrónico y no se cometan fraudes a través de ello. Y dentro de los periodos electorales se ha demostrado que se ha cometido fraude en este proceso. Es necesario también que esta ley general de las instituciones y procedimientos tenga una credencialización masiva para todos los mexicanos en el exterior. Pero sobre todo es necesario que se permita votar a los ciudadanos con el pasaporte, con la mica consular, en fin, con lo que nos garantiza como mexicanos puedan votar por lo menos de aquí hasta el año 2030. Eso es todo lo que tendríamos que decir y ojalá que la Comisión Nacional de la Reforma Electoral respete todo lo que nosotros les hemos propuesto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Efraín Jiménez Muñoz, representación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Él es coordinador general del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en Estados Unidos, Colefom. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues un gusto saludarles, aunque sea por este medio. Pues buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor estar aquí como una voz más del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes que residimos en el extranjero. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de fortalecer nuestra representación en el ámbito político y garantizar que nuestros intereses y necesidades como migrantes sean escuchados y atendidos. Como muchas y muchos de ustedes saben, las y los mexicanos que vivimos en el extranjero enfrentamos desafíos únicos en nuestras comunidades de origen. A menudo somos las principales personas que invierten en nuestras localidades, comprando casas, terrenos, apoyando a nuestras familias y siendo parte de que más de 1,500 municipios no caigan en bancarrota. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, a menudo carecemos de una representación efectiva en la toma de decisiones que afectan a nuestras comunidades. La realidad es que la gran mayoría de migrantes provenimos de zonas de alta marginación
de muy extrema pobreza, que por ende se convierten en zonas de muy alta migración. Estas zonas son las zonas rurales, en donde los recursos son escasos y la infraestructura básica como agua potable, electrificación, calles son limitadas. La falta de candidatos que nos representen, de diputadas y diputados que nos representen y que defiendan estos intereses en el Congreso para que se asignen más recursos y se distribuya los presupuestos de manera más adecuada, pues es limitada. Esto ha afectado el desarrollo de nuestras comunidades. A ello agregamos también la necesidad de defender la asignación de recursos en el presupuesto de egresos para asignar más recursos al fortalecimiento de consulados y la creación y fortalecimiento de programas y servicios para quienes residimos en el extranjero. Por ello es que queremos tener voz no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque necesitamos tener voces que realmente defiendan nuestros intereses que tenemos en nuestro país de origen, las comunidades que dejamos, así como en nuestro país de destino. Por ello es fundamental que las y los mexicanos en el extranjero tengamos esa voz, que sea efectiva en el Congreso y que asegure nuestros intereses para que podamos representar nuestra comunidad adecuadamente. Ahora me gustaría presentar algunas propuestas para la reforma electoral que desde el equipo técnico de Colefom se han estado trabajando, las cuales buscan promover una democracia más participativa, equitativa para la comunidad mexicana que aquí residimos en el extranjero. En términos de representación, estamos proponiendo 10 diputaciones federales para migrantes, de las cuales cada partido postularía 2 titulares y 2 suplentes, con la particularidad de que una de ellas emanaría de la entidad federativa que mayor número de credencializaciones haya logrado previo a las elecciones de que se trate. Y estas 10 diputaciones se tomarían de las ya 500 existentes, donde actualmente 300 son por mayoría relativa y 200 plurinominales. Y nuestra propuesta es que de las 200 plurinominales se resten 10 para que se conviertan en las candidaturas migrantes por votación de mayoría relativa, quedando 310 por mayoría relativa y 190 plurinominales. Esto garantizaría también de que exista un interés de nuestra comunidad por registrarse para votar, porque tendríamos 60 candidatos titulares y candidatas por elección y 60 suplentes. Entonces mucha gente querría credencializarse para ir a votar por mi amiga, por mi amigo, por mi pariente que reside en el extranjero. Entonces esto tiene esa virtud. Para el caso de senadurías, solicitamos que esta reforma considere 5 senadurías con cada partido postulado y una candidata migrante por circunscripción, y esto se tomaría de las plurinominales con la misma fórmula que se plantea en las diputaciones. Esto, sin lugar a duda, permitiría una representación más equitativa y fortalecería la credibilidad de nuestros representantes. En términos de ampliar los derechos electorales, queremos que la comunidad mexicana en el extranjero pueda votar no solo para presidente de la República y senadores, así como en algunos casos para gubernaturas, sino también para diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldes y regidores. Y por supuesto, también tenemos que tener un qué decir en las consultas de revocación de mandato. Además, solicitamos que se extienda el derecho a ser elegibles para estas posiciones, no solamente votar, sino también que de manera que las y los mexicanos en el extranjero no solo votemos, sino que también podamos postularnos y ser candidatas y candidatos. Proponemos también para ser candidato a diputado o diputada migrante se requiera mínimo de 5 años de residencia en el extranjero y tenga méritos y trayectoria de servicio con la comunidad que aquí residimos. También queremos que se implemente el voto electrónico, permitiendo que la comunidad vote de manera más accesible, especialmente por lo menos 10 días antes de las elecciones físicas se abra la posibilidad de que votemos desde el extranjero. Esto ayudaría a facilitar el acceso al voto y no saturar los consulados como en el caso de Los Ángeles, siendo esta la ciudad, la segunda ciudad con más mexicanas y mexicanos en el mundo. ¿Y cómo es posible que solamente tengamos una sede? Habría que extender esto no solamente en los consulados y ampliar el voto a 10 días antes, sino también buscar la manera de que se legisle para que se pueda extender a otras sedes, tal vez con organizaciones comunitarias en donde el INE, por supuesto, sea el que encabece este esfuerzo. Proponemos también que las credenciales del INE no solamente cuenten con la dirección de donde residimos en el extranjero, sino que también cuente con la dirección de nuestra localidad de origen. Esto es con el fin de que podamos seguir teniendo los beneficios como mexicanas y mexicanos que residimos en el extranjero. Entre muchas otras de las propuestas, y que seguramente ya lo estuvieron comentando mis compañeras y compañeros, estas son unas de ellas. Estas propuestas buscan no solo asegurar una representación justa y equitativa de las y los mexicanos en el extranjero, sino también favorecer la conexión y el compromiso con nuestras comunidades de origen. Al promover estos cambios, aspiramos a un México más unido,
donde todas y todos tengamos la oportunidad de contribuir y ser escuchadas. No podemos seguir hablando de un México en donde las y los mexicanos en el extranjero sigamos siendo ciudadanos de segunda, pues ahora sí que de segunda, ¿para qué más ahundo? Entonces, con mucho respeto para las y los diputados migrantes, es un gusto y un honor estar con ustedes. Diputado Pablo, les solicitamos de una manera muy sentida a que nos echen la mano desde la comisión que usted preside, pues para que de una vez por todas, ahora sí, se incluya a la nación mexicana que estamos residiendo desde el extranjero. Muchísimas gracias, es cuanto por este momento. Muchas gracias, Efraín. Se ha agotado la lista de ponentes. Muchas gracias a todas y a todos por su participación, por sus aportes. Muchas gracias al consulado, a la Subsecretaría para América del Norte. Y para cerrar, quiero pedirle a nuestro presidente de la comisión, Pablo Gómez, que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes, noches a todos y todos los participantes en esta primera audiencia pública realizada en Los Ángeles de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Es un gusto estar con todos, agradezco su presencia, agradezco también la presencia a través de redes de todas las personas que participaron como escuchas en esta audiencia y a los que están dando sus opiniones en este momento y en los días sucesivos a través de nuestro micrositio www.reformaelectoral.gov.mx. Como ya lo ha dicho Lázaro Cárdenas, integrante de la comisión que presidió esta audiencia de Los Ángeles, la presidenta Claudia Sheinbaum lo que buscaba cuando creó la comisión presidencial en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública era la participación más amplia de mexicanos y mexicanas en un debate sobre el funcionamiento del sistema electoral de México y de las propuestas que han venido surgiendo dentro y fuera del país sobre el mismo sistema. De lo que se trata es de recoger opiniones, de conformar una crítica y de la crítica saldrá una propuesta que se va a expresar en una iniciativa que va a enviar la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso una vez que éste reabra sus sesiones ordinarias en el mes de febrero. Así pues, quiero agradecer la presencia y la participación de todos, muy interesantes puntos de vista, una visión desde los Estados Unidos de la participación política de los mexicanos y las mexicanas. Asunto interesantísimo para quienes viven dentro del país, porque una parte de México está fuera del país, una parte muy importante, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Y porque México, como nación, pues es una nación que se ha expandido durante muchas décadas. Y esa realidad político-social tenemos que reconocerla lo más cabalmente posible. Sus opiniones, sus puntos de vista serán muy valiosos para la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral porque están elaboradas desde una vivencia muy específica, que es el de los residentes mexicanos en los Estados Unidos. Agradezco su participación, su entusiasmo y espero que los
que en lo sucesivo el diálogo político se profundice y rinda sus frutos. Muchas gracias a todos y a todas. Agradezco naturalmente la conducción de Lázaro Cárdenas, de esta audiencia, y pues los felicito. Muchas gracias.